Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Si aún no nos conocemos, mucho gusto. Mi nombre es Gina, soy psicóloga y en este canal de YouTube encontrarás 3 veces al mes contenido nuevo sobre crianza, trastornos psicológicos y muchos otros temas más para que tú y yo aprendamos juntos de infancia, adolescencia, desde una mirada psicológica. Si estos temas son de tu interés, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube dando clic al botón rojo de abajo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo publique nuevo contenido en este canal. Hoy continuamos otro capítulo de la serie Hablemos de maltrato, entonces ya nos vemos. Primero, quiero recordarles que en el capítulo anterior estuvimos un poco hablando sobre qué es y qué no es maltrato, ¿sí? Teniendo todo eso en cuenta, entonces, miremos un poco sobre hasta qué punto conocemos o desconocemos qué es maltrato, ¿no? Eso lo vimos hace 8 días. En el capítulo de hoy vamos a hablar entonces de causas de maltrato. Hay diferentes tipos de causas, ¿sí? Que pueden darse en el maltrato, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo algunas de ellas. A nivel personal es importante tener en cuenta dos aspectos. El niño, el adolescente que es víctima de ese tipo de maltrato, el que sea, o ese adulto que la mayoría de las veces es el que maltrata, ¿sí? Que en este caso vamos a llamar el maltratador. Entonces digamos que en ese niño o en ese adolescente, ¿qué pueden suceder? ¿Cuáles podrían ser esas causas? Gina, pero ¿cómo así? ¿Estás diciendo que podrían estar produciendo algo que aumente el riesgo? Sí, digamos que es bueno tener en cuenta que hay varias situaciones o condiciones o rasgos específicos que puede tener ese niño, ese adolescente en casa, ¿sí? Que pueden aumentar la probabilidad de riesgo ante un posible maltrato, ¿sí? Por ejemplo, diferentes autores refieren cosas como, por ejemplo, ser menor de 4 años, estar en la adolescencia, ¿sí? Tener problemas de autoestima, tener algún tipo de necesidad especial. Y no tanto porque esas necesidades especiales sean algo malo, no, sino porque básicamente se está más vulnerable de acuerdo al tipo de discapacidad que tenga, ¿sí? ¿Cuántos, por ejemplo, niños no tienen, digamos, algún tipo de discapacidad a veces cognitiva en su desarrollo mental? Y hay personas que se ganan su confianza simplemente por maltratarlos de alguna forma, ¿sí? Hay muchos casos que son muy frecuentes de eso, ¿sí? Entonces, importante ahí tener eso en cuenta. También hay ciertas cosas, ciertos factores relacionados a ese maltratador, que ya mencionamos que puede ser un adulto en la mayoría de los casos, que pueden generar en algún momento que se produzca ese maltrato, ¿sí? Por ejemplo, a veces sí tienen ciertos problemas, digamos, mentales o psiquiátricos, pero a veces no. A veces es más ciertas situaciones que tuvieron traumáticas o difíciles de afrontar en su infancia, en su adolescencia. Gina, entonces te estás refiriendo a que fueron maltratados en su infancia, posiblemente. Cuando hablamos de maltrato, puede ser negligencia, abuso sexual, maltrato psicológico, que también se le llama maltrato emocional, maltrato físico o diferentes modalidades de maltrato que no vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? También existen ciertas causas a nivel escolar que pueden estar generando que aumente ese riesgo de que ese niño o esa niña que tienes en casa sufra un maltrato a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, en ocasiones hay colegios en los que no se ha capacitado todo el personal en ese tipo de temas. Gina, ¿cómo así? Digamos que básicamente es importante que sepas que si bien la labor de la crianza
corresponde a papá, mamá, a esos cuidadores principales de ese niño, ese adolescente, ¿sí? También es importante tener en cuenta que el colegio es el segundo ambiente donde refuerza esas habilidades que va desarrollando en casa, ¿sí? Teniendo eso en cuenta entonces que es importante ahí mirar hasta qué punto el colegio tiene, llámese, algún programa o algún protocolo que abarque qué hacer si aparece algún estudiante que sufra de maltrato. ¿Cómo así? Digamos que si estás viendo esto, eres docente porque es importante que sepas que aquí no es echarle la culpa de nada a nadie. No, al contrario, podemos ser todos un equipo que trabaje en común por ese niño, por ese adolescente, ¿sí? Entonces es importante que en el colegio se capaciten en maltrato, conocer qué es, conocer qué no es, conocer cuáles son los mitos alrededor del maltrato, lo que lo causa, las consecuencias, cómo podemos prevenirlo, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces generar algún programa de forma que prevengamos ese maltrato en todos los estudiantes, en lugar de esperar que algún niño o algún adolescente diga, fui maltratado, y ahí sí, digamos, trabajar, importante y tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque a veces por el mismo desconocimiento que se tiene en los colegios o en las instituciones educativas, en algunas, digamos que eso hace que teman notificar o no sepan detectar ese maltrato en esos jóvenes o en esos niños, porque simplemente como no saben qué es, no saben si el niño está diciendo la verdad, si no, hasta qué punto, digamos, es positivo o no hacer esa denuncia, qué implicaciones podría tener para ellos en su seguridad y muchas otras cosas, ¿sí? Ahí es importante decir que a veces por desconocer todo ese aspecto, entonces puede que sin darse cuenta se caiga en un manejo de cierta forma difícil de maltrato, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar? A veces hay colegios que sufren de agresividad, estudiantes que, digamos, son agresivos con sus compañeros o con los profesores o con el resto del personal del colegio. Y aquí es bueno que sepas que en este tipo de temas no se tiene que educar solamente los profesores, sino todo el personal del colegio. Es bueno que sepa. ¿Por qué? Porque todos trabajan ahí, todos tienen interacción con esos niños, con esos adolescentes, algunos más por el tipo de trabajo, como por ejemplo los docentes, pero si entre todos se sabe detectar eso es mucho mejor. Entonces, a veces todas esas cosas que suceden a nivel escolar hacen que, sin darnos cuenta, se caiga en un maltrato, ¿sí? Que en el colegio no me oyen, yo les conté lo que me pasó, dice el niño, dice el adolescente, nadie me cree, creen que estoy mintiendo, ¿sí? Entonces ahí es importante tener eso en cuenta, ¿listo? A nivel social, digamos que tristemente se tiende a ver en la familia el maltrato como la única forma de crianza, ¿sí? El castigo, el grito como la única forma de disciplinar, supuestamente, de corregir, ¿sí? Y digamos que qué es importante, se basa en un estilo de crianza autoritario, entonces yo tiendo a decirles mucho que es como si estuviera en una academia militar, que le grita, le golpea, tiene un trato fuerte, ¿sí? En ocasiones humilla y comienzan entonces en ese ambiente a normalizar la violencia. ¿Cómo así, Gina? La tienden a ver como algo normal, como algo, digamos, que hace parte de esas interacciones, ¿sí? Padres a veces que sufren entonces con antecedentes de maltrato tienden a reproducir todo eso que hicieron con ellos cuando eran niños, cuando eran adolescentes, porque fue lo único que conocieron. Y si tú estás viendo esto y en algún momento conociste a alguien cercano o caso personal, tú viviste una situación así, no te sientas mal por ello. Digamos que hace un tiempo hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Ahora existe una forma más consciente de manejar todo lo que pasa en casa y se puede cambiar. ¿Listo? Entonces, cuando
esos padres tienen antecedentes de maltrato, entonces es clave que sepas que papá, mamá, tú eres un referente a seguir de tu niño, ¿sí? Entonces, ese menor aprende de lo que percibe de ti, de lo que te escucha decir, de lo que te ve hacer, ¿sí? Más que de lo que tú le dices a él que haga y no ve que tú lo haces, ¿listo? Entonces es importante ahí tener eso en cuenta. ¿Y por qué es clave? Porque lo va a tener en presente para reproducirlo o para hacerlo tanto dentro de casa como fuera de casa, ¿sí? Otra cosa, digamos, ciertos problemas sociales, económicos también están muy asociados, como por ejemplo embarazos no deseados, consumo de alcohol, ¿sí? Problemas económicos, ¿sí? Digamos que es importante entonces ver esto como un todo, ¿sí? La idea, como yo les he dicho muchas veces, es prevenir, ¿no es cierto? No lamentar. ¿Cómo podemos prevenir, Gina? Si conozco que hay un riesgo alto, medio o bajo de que mi hijo sufra de maltrato, ¿qué puedo hacer para prevenir? Identificar cuáles son las posibles causas, ¿sí? La clase pasada vimos un poco sobre qué es maltrato, qué no es, los mitos alrededor de eso. Hoy estamos viendo cuáles son esas causas y por qué. Digamos que es clave tener eso en cuenta porque así vamos a poder ir resolviendo ciertas cosas tanto en casa como en colegio, en otros espacios, para que el riesgo sea muy bajo de que mi niño, de que mi adolescente sufra esa situación, ¿sí? Que no es solo traumática a veces por el golpe, sino a veces la boquita termina siendo un instrumento mucho peor porque lastima lo que sale de ahí, ¿sí? Para cerrar me gustaría entonces decirte que hay ciertas cosas entonces que debes tener presente que pueden promover que aparezca esa conducta violenta hacia ese niño, ese adolescente, llámese en casa, en colegio, en otros espacios, entonces es bueno aprender a identificarlas. Mientras que hay otras que pueden más que todo producir lo contrario, una protección ante un posible maltrato en tus hijos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta. La idea es que si identificamos esos factores de riesgo y esos factores protectores que hay en todos esos espacios en los que se desenvuelve mi hijo, sea niño o adolescente, puedo fortalecer esos aspectos protectores para que ese riesgo baje, ¿sí? Por ejemplo, muy buena comunicación en casa, aprender a expresar esas emociones, ¿sí? Esas actitudes, esos pensamientos, ¿sí? Lo que yo les digo muchas veces, no es no decir las cosas, es saberlas decir, ¿sí? Uno, por mi salud física, por mi salud mental. Dos, por responsabilidad con mis hijos, porque aprenden de lo que ven, más que de lo que yo les digo y no ven que pasa en casa, no ven que yo hago, ¿sí? Y tres, porque eso va a establecer un aprendizaje durante mucho tiempo que va a permitir que poco a poco yo me porto de forma respetuosa, forma positiva con mis hijos. Ellos van a comportarse de esa forma positiva con el resto de su familia, con el resto de sus compañeros, a su vez esos compañeros van a hacerlo con otras personas y se va volviendo un efecto en cadena positivo de buen trato, de respeto, ¿sí? De buen manejo tanto de mis emociones como reconocer las emociones del otro, ¿sí? Habilidades sociales, es decir, esa capacidad de saber interactuar sanamente con otras personas, ¿listo? Entonces, me gustaría entonces que me dijeras ahí en el chat, estamos reflexionando durante toda esta semana la siguiente pregunta. A nivel familiar, ¿qué otras situaciones consideras que podrían causar el maltrato? Cuéntame ahí abajo en los comentarios. Voy a estar atenta a todo lo que me digas por ahí. Y quiero contarte que para seguir aprendiendo a conocer las diferentes causas de maltrato, cómo poder identificar, prevenirlo en tus hijos, quiero invitarte a un curso online que tengo sobre
Prevención de maltrato infantil y adolescente. Todos los detalles te los dejo en un enlace en la descripción de este video. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Voy a estar leyendo tus respuestas ahí en los comentarios. Lo que les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Un abrazo, chao. Aquí te dejo entonces mis canales de contacto en YouTube, Facebook e Instagram para que sigamos aprendiendo juntos de infancia y adolescencia desde una mirada psicológica.